En el video de hoy veremos las cosas más aterradoras que el Vaticano esconde en su interior, los secretos más oscuros que no te puedas imaginar. Prepárate para conocer los misterios más escalofriantes que existen dentro del Vaticano. Número 13. Necrópolis del Vaticano. Debajo de la Ciudad del Vaticano se encuentra la Necrópolis del Vaticano, un antiguo lugar de entierro romano que se cree que alberga la tumba de San Pedro. El término necrópolis se deriva del griego y significa ciudad de los muertos. Este intrigante sitio se encuentra aproximadamente de 5 a 12 metros por debajo de la Basílica de San Pedro. La existencia de la necrópolis del Vaticano permaneció oculta durante siglos, hasta que las excavaciones en la década de 1940 revelaron sus misterios. El descubrimiento de este sitio se remota a principios del pontificio 12 de 1939 a 1958, quien inició exploraciones arqueológicas alrededor de la sección del Vaticano, así como la parte central de los Sagrados Gratos. Durante estas excavaciones, se descubrió unas estructuras de ladrillo del siglo II. Estructuras luego se convirtieron en los cimientos de la primera basílica pedrina en el siglo IV. La construcción de la basílica fue una tarea monumental que requirió mover más de 1 millón de pies cúbicos o 40.000 metros cúbicos de tierra para nivelarla. La doble pendiente de la colina del Vaticano sugiere que el edificio de 22 tonos, descubierto durante las excavaciones, fue diseñado para albergar alrededor de 1.000 entierros entre los enterrados. Había hombres, mujeres y, en particular, niños con inscripciones que revelan los nombres de varios individuos de familias imperiales. Número 12. Profesor Ludwig. Hace 50 años, Ludwig Heinrich Mrauovich, un arquitecto y restaurador soviético, falleció en los últimos años. Su nombre ganó notoriedad en Occidente, a menudo vinculado a la narrativa de ser uno de los muchos individuos atrapados en las purgas de Stalin. Según se informa, fue asesinado debido a su conocimiento de asuntos extraterrestres, con acusaciones oficiales, que lo etiquetaron como una espía del Vaticano en 2011. La publicación rusa Top Secret afirmó que su trabajo en el Vaticano, un involucrado estudiar hermanos escritos, que sugerían antiguos contactos extraterrestres. La afirmación de que era un espía surgió de su visita al Vaticano en la década de 1920, como un joven estudiante de arquitectura, donde se le concedió acceso a la biblioteca secreta del Vaticano. En esta biblioteca, supuestamente descubrieron manuscritos que detallaban civilizaciones extraterrestres y más allá de Egipto y Mesopotamia. Los textos supuestamente describen las pirámides como máquinas de energía, lo que alimenta aún más la especulación sobre antiguos encuentros con extraterrestres. Número 11. OVNI sobre el Vaticano en 2007. Hace algún tiempo, los entusiastas de los ovnis informaron de una anomalía extraterrestre capturada en una foto archivada sobre el Vaticano. Este último supuesto avistamiento de ovnis ha generado entusiasmo entre los teóricos de la conspiración en línea. En octubre del 2007, se tomó una foto que mostraba la icónica cúpula de la Basílica de San Pedro, en la que se puede ver un objeto de forma sospechosa a la derecha de la cúpula, que algunos creen que puede ser una nave espacial extraterrestre. El cazador de ovnis Scott Warren se inclina al afirmar que la forma del objeto volador no identificado se asemeja mucho a la de un platillo volador. Señaló que se han visto ovnis sobre el Vaticano antes, pero el ovni naranja parece un disco cuando se ve de lado. Ese Scott también compartió un relato de un supuesto testigo ocular original que permanece anónimo. Este individuo contó que nunca había anotado el disco volador mientras tomaba numerosas fotos desde el Pico de Roma. Este individuo contó que nunca había anotado el disco volador mientras tomaba numerosas fotos en el área. El OVNI Only apareció durante la revisión de las fotos después de regresar de sus viajes, ya que no había visto nada en el momento en el que se tomó la foto. Número 10. La Cruz Roja. También se ha escuchado hablar de los roles que el Vaticano y la Cruz Roja podrían haber desempeñado en el contrabando de nazis fuera de la Alemania nazi. Tanto la Cruz Roja como el Vaticano desempeñaron papeles importantes en ayudar a miles de criminales de guerra nazis a escapar después de la Segunda Guerra Mundial.
La extensa colección de documentos internos revela cómo los documentos de viaje de la Cruz Roja se emitieron por en medio del caos de la posguerra. Estos documentos arrojaron a la luz sobre cómo los notorios asesinos en masa, como Asi Keman, Joseph Manel y Klaus Berg, escaparon de la captura de las fuerzas aliadas. El investigador Gerald Steinacher, al comparar documentos de viaje, descubrió que Gran Bretaña y Canadá aceptaron a unos 8.000 exmiembros nazis en 1947. Analiza estos hallazgos en su libro Nazis on the Run, que demuestran conocimientos cruciales para la mentalidad del Vaticano. Sin embargo, el Vaticano se ha negado sistemáticamente a comentar sobre estos asuntos y sus archivos permanecen cerrados al público después de 1939. Steinacher indica que la Cruz Roja opera principalmente en Roma y Génova. Emitió al menos 120.000 de estos documentos de viaje. En particular, el 90% de los ex-nazis huyeron a través de Italia, principalmente a España y América del Norte y del Sur, principalmente allá Argentina. Número 9. Reliquia maldita de Judas. Se asocia más comúnmente con las 30 piezas de plata que Judas Iscariote recibió por traicionar a Jesucristo. Esta suma está impregnada de teología cristiana que simboliza la traición, la avaricia y la maldición según el Evangelio de Mateo. Judas fue compensado con 30 piezas de plata por los principales sacerdotes a cambio de su traición. Las 30 piezas de plata a menudo se interpretan como un reflejo del remordimiento y la culpa de Judas, ya que representan el precio de la traición en el contexto cultural de la época. Esta cantidad no era particularmente grande, lo que indica que las acciones de Judas fueron impulsadas por algo más que incentivos financieros. Escondidas en las bóvedas seguras del Vaticano, se cree que las 30 piezas de plata reales se le pagaron a Judas. Si bien la existencia de estas monedas está impregnada de leyenda, se cree que llevan una profunda carga de desgracia y sufrimiento que afecta a todos los que entran en contacto con ellas. Algunos cuentos sugieren que las personas que poseen las monedas o incluso las miran, sobre ellos pueden experimentar mala suerte o incluso tormento espiritual, como resultado de la maldición asociada con las acciones de Judas. Número 8. El obelisco del Vaticano. Cuando los peregrinos se reúnen en la Plaza de San Pedro, a menudo se ponen de acuerdo para encontrarse con la frase «Encuéntrense bajo el obelisco». Este notable monumento egipcio sirve como un reloj solar bellamente embarcado por la columnata, diseñada por Giovanni Lorenzo Bernini de 1956 a 1967. Con más de 82 pies o 25 metros de altura, el obelisco elaborado en granito rojo es una magnífica estructura monolítica que llama la atención. Si el obelisco pudiera hablar, contaría 3.000 años de historia. Originalmente ubicado en la columna central de un circo, que luego se conocería como el Nerón, es testigo de momentos cruciales en la historia romana, especialmente en la noche entre el 18 y el 19 de julio. Un incendio catastrófico envolvía Roma, devastando la ciudad durante 9 días consecutivos. En un intento de desviar la culpa de sí mismo, el emperador Nerón acusó a los cristianos de encender las llamas. Tras años de persecución contra ellos, el historiador, Todos artículo que si obelisco pudiera hablar, daría testimonio de la gran cantidad de cristianos que murieron en él. Número 7. Archivos secretos del Vaticano. Los archivos secretos del Vaticano albergan una extensa colección de documentos. En 1881, el Papa León XI decidió hacer accesibles los archivos a una serie de académicos que creían que el público en general no debería tener acceso a los documentos y corresponsables de la nobleza. Como resultado, los historiadores aficionados y los estudiantes están excluidos de ver estos importantes documentos. Los académicos a los que se les esconde acceso deben renovar sus credenciales cada 6 meses y se les permite revisar hasta 3 carpetas por día. Aunque algunos materiales datan del siglo IX, están bastante fragmentados y son raros. Las colecciones medievales consisten principalmente en cartas y documentos burocráticos que comienzan alrededor de 1205, aunque dichos artículos son limitados para este siglo. Para el siglo VIII, los archivos contenían una gran cantidad de cartas,
peticiones y varios documentos administrativos del Papa. Estos documentos detallan los esfuerzos del Papa para negociar con los mongoles su misión en China, e incluso el establecimiento de un obispo en Beijing. Además, los archivos proporcionan una idea de los intentos del papado de negociar la paz durante la Guerra de los 100 años. Un notable documento papal de 1493, emitido por Alejandro VI, dividió oficialmente el Nuevo Mundo, otorgando a España un mayor control sobre las tierras recién descubiertas y estableciendo una división territorial entre España y Portugal. Número 6. Estatua de Lucifer en la Iglesia de la Santísima Trinidad. La escultura del artista británico Paul Freire se inculcó en 2008 en la Iglesia de la Santísima Trinidad, en Westminster, Londres. Esta sorprendente pieza representa a Lucifer, el ángel caído atrapado en una red de cables telegráficos, elaborados con materiales como cera, hormigón, aluminio, cordón de caucho y plumas. La escultura presenta a Lucifer como una figura oscura con grandes alas blancas. La elección de la Iglesia de la Santísima Trinidad como el lugar de instalación agrega capaz de reunión a la obra de arte construida en 1828 para conmemorar la derrota de Napoleón. La iglesia dejó de funcionar como un lugar de culto en la década de 1930. El trabajo de Freire a menudo entrelaza motivos religiosos y científicos que incitan a los espectadores a reflexionar sobre la intersección de la fe, la tecnología y la ambición humana. En los últimos años, la escultura Warning Star ha sido retirada de la Iglesia de la Santísima Trinidad y su ubicación actual no está documentada públicamente. Los teóricos de la conspiración afirman que la estatua de Lucifer en la Iglesia de la Santísima Trinidad es un símbolo de influencia satánica, destinada a empoderar a las fuerzas oscuras. Número 5. Juicio del cadáver en el Vaticano. En el año 897, el Vaticano fue testigo de uno de los eventos más asombrosos de la historia. El cadáver de un papa fue llevado a juicio por su sucesor vivo, el Papa Esteban VI, ordenó la exclamación del cuerpo del Papa Formoso, lo vistió con ticas y lo colocó en el trono papal para ser juzgado. Durante el juicio, ocurrió un terremoto que sacudió la sala y los comentaristas posteriormente interpretaron esto como una señal divina. Sin embargo, Esteban VI, sin inmutarse por este siniestro evento, continuó con los procedimientos. Finalmente, el papa muerto fue declarado culpable de asegurar el papado. Esteban VI declaró todos los actos de Focis como el Papa Nola. No los coma, invalidando así todas las consagraciones, nombramientos y ordenaciones realizadas durante su papado. En un acto final de humillación, 3 de sus dedos utilizados para la bendición de su vida fueron cortados y su forma sin vida fue arrojada a un río. Número 4. San José de Cupertino y el hombre levitando. Fotos tomadas por un joven español captaron imágenes de un hombre levitando en una iglesia junto con sus compañeros de estudios. Visitaron la iglesia parroquial de El Salvador y San Nicolás de Madrid. Su objetivo era buscar intercesión de San José de Cupertino para aprobar sus exámenes finales. Mientras se preparaban para partir, el joven decidió tomar una foto de la iglesia, sin saber la extraordinaria revelación del que le guardaba. Al ver la imagen, el estudiante se asombró al descubrir una figura flotando sobre la iglesia. Una figura que él consideró similar a San José de Cupertino, nacido en 1603, fue famoso por sus experiencias místicas y su supuesta capacidad para realizar milagros. Uno de los aspectos más famosos de la vida de San José de Cupertino fue su capacidad de evitar mientras rezaba. Este extraordinario signo de santidad fue presenciado por muchas personas y durante las investigaciones previas, su canonización se registraron 70 casos de levitación en el libro. Número 3. Fantasma en la iglesia de San Jorge. Este fenómeno se conoce como el espíritu gentil. Este fantasma es conocido por su reticencia a interactuar con las personas en comparación con otras entidades espectrales. La historia tiene lugar en 1858 dentro de los muros de la iglesia. Tal como está hoy, una mujer llamada Ella McCarty estaba en un ensayo de coro en la iglesia,
cuando vio una mujer arrodillada en la barandilla del altar, vestida con una túnica blanca y un velo cubriéndose el rostro. Después de unos momentos, la figura se levantó y se lanzó una mirada triste a ella antes de desaparecer en el aire. Otros relatos de sucesos extraños en esta iglesia contribuyen a la atmósfera inquietante. Según un hombre llamado Mark, los oficiales de policía locales han informado de un comportamiento inusual de sus perros, especialmente cerca de la puerta. A pesar que los oficiales cierran las puertas por la noche, a menudo las encuentran misteriosamente abiertas durante los controles posteriores. Pasos que reaccionan a través del santuario vacío y el sonido de los bancos crujiendo se suman al ambiente inquietante. Incluso el conserje que trabaja en el cementerio junto a la iglesia ha informado haber sentido una presencia detrás de él, acompañada de un toque en su hombro, solo para descubrir que no hay nadie allí. Número 2. Máquina del tiempo del Vaticano. El misterio del viaje en el tiempo se vuelve aún más intrigante cuando alguien afirma haber presenciado un evento histórico significativo a través de una máquina del tiempo. Este escenario se desarrolló cuando surgió un artículo que afirmaba que una crucifixión real de Jesucristo había sido capturado en película. El dispositivo responsable de esta extraordinaria zona fue llamado el cronovisor. Esta historia comienza con Marcello Pellino Anderi, un respetado sacerdote católico romano, nacido en 1925. Fue reconocido como uno de los exorcistas más prolíficos de Venecia, y también fue un experto en el azar gregoriano. Además, el padre Anderi fue reconocido como un científico notable de su tiempo. Afirmó que era parte de un equipo que había inventado con éxito el cronovisor, una supuesta máquina del tiempo. Andrea afirmó haber presenciado la crucifixión de Jesús de primera mano para reforzar su afirmación. Se publicó una fotografía que supuestamente mostraba a Jesús en la cruz, capturada a través del cronovisor. Además de sus afirmaciones sobre la crucifixión, afirmó que también había usado el cronovisor para ver la obra griega perdida. Si creyéramos la historia, el cronovisor es uno de los secretos mejor guardados dentro de los archivos del Vaticano. Número 1. Figuras fantasmales en el Reino Unido. En la República Checa se encuentra en la inquietante iglesia de San Jorge, donde los pasillos abandonados están llenos de fantasmales, figuras blancas que parecen llamar a los visitantes en silencio, construida en el siglo XVI. Un faro de fe para los habitantes de la ciudad. Pero el destino dio un giro oscuro en 1968, cuando ocurrió una tragedia durante un funeral que causó el colapso del techo. Los devastados, los lugareños, temiendo que el fantasma evitara en la iglesia o que tuviera otra cosa, abandonaron el edificio y optaron por celebrar sus misas afuera. A lo largo de los años se extendieron rumores sobre los habitantes fantasmales de la iglesia, atrayendo a visitantes, curiosos de todas partes. Al entrar en la iglesia, un visitante se encuentra con un sitio escalofriante. El altar y los bancos llenos de fantasmales, figuras blancas congelados en pose, solemnes, como si estuvieran atrapados, inspirados por la atmósfera inquietante en la historia de la iglesia. Un artista de una vez vivió en el área recluto a sus compañeros de clase, como modelos en sábanas y encerrados en moldes de yeso. Se transformaron en estatuas fantasmales que ahora pueblan la iglesia, añadiendo a su ambiente inquietante.